Buenas tardes, chicos, ¿cómo les va? Hoy vamos a ver el tema de la clasificación de costos, es decir, los costos los podemos clasificar de acuerdo a diferentes características de los mismos. Hoy vamos a ver cómo vamos a hacer para poder clasificarlos. Es muy sencillo, simplemente tenemos que prestar atención a el origen de los costos y cómo se utilizan. En general, nosotros podemos clasificar los costos de acuerdo, decíamos, a cómo se originan, sus características y sus comportamientos. Los podemos clasificar según su naturaleza, según su función, según la forma que se asigna, según el momento de determinación y según su variabilidad. Respecto de este último punto, según su variabilidad, nosotros no lo vamos a ver porque ya estuvimos hablando de costos fijos y de costo variable, o sea que ese punto ya lo hemos tocado. Con lo cual vamos a trabajar o vamos a hablar de aquellos costos que se definen por su naturaleza, su función, la forma de asignación y el momento de su determinación. Bien, cuando nosotros hablamos de clasificar los costos por su naturaleza, estamos reuniendo una serie de costos en un sector por grupos homogéneos. Por ejemplo, nosotros podemos hablar de reunir materia prima, mano de obra, carga fabril o costos indirectos de fabricación, CIF, en lo que se refiere a mano de obra indirecta, seguros, alquileres, suministros y materiales indirectos. Es decir, yo puedo agrupar, ¿sí?, el costo de un producto teniendo en cuenta la materia prima que estoy utilizando, la cantidad de mano de obra y la carga fabril o costos indirectos de fabricación. También podemos hablar de carga fabril como la energía también que está necesitando la empresa. Y será en forma indirecta porque esa cantidad de energía o de fuerza motriz yo la voy a aplicar a diferentes procesos de fabricación, por lo tanto será indirecta. Entonces, también tendremos mano de obra indirecta, seguros, alquileres, suministros y materiales indirectos. Bien, ahora vamos a clasificar los costos según su función. Entonces, mediante esta clasificación yo puedo agrupar en centro de costos los diferentes costos incurridos en algún proceso de la empresa. Vamos a verlo esto. Yo puedo tener costo de producción. Yo tendré costo de producción y agruparé, por un lado, la mano de obra, los materiales y la carga fabril, ¿sí? Ustedes recuerden que esto recién lo hemos visto en unas diapositivas anteriores donde nosotros hablábamos de clasificación por su naturaleza. Esto quiere decir que muchas veces los costos o las diferentes clasificaciones se cruzan. Entonces podemos tener en un mismo proceso costos que a su vez pueden ser variables, directos, indirectos, en fin, según la característica del tipo de costo. Tendremos también costos de comercialización. Los costos de comercialización están asociados a todo lo que es la parte de venta de la empresa, a la parte de logística, o sea, la entrega con los clientes. Por ejemplo, si yo tengo fletes, yo tengo un costo de comercialización, pero si yo quiero abrir más ese costo de comercialización, puedo tener un subrubro que diga costos de logística, donde yo podré asentar todos los costos incurridos en ese sector. Por otra parte, si yo tengo, por ejemplo, vendedores, yo tendré dentro del costo de comercialización comisión por venta de los vendedores. Este es un ejemplo muy piola, en el sentido de que
si por ejemplo yo tengo un vendedor que tiene una cartera de productos importante, o sea, con gran cantidad de productos, la comisión por ventas, ¿sí? Yo la voy a asignar en forma indirecta, porque yo tengo una gran cantidad de productos en ese portafolio, en esa cartera que lleva el vendedor. Ahora, si este vendedor es vendedor de un monoproducto, yo podría tranquilamente asignar esta comisión a un solo producto. Entonces, fíjense cómo se va viendo el abanico de clasificaciones de costos. Luego tenemos costos de administración. Los costos de administración, en general, son todos costos indirectos, porque la administración es un centro de costos que sirve a diferentes partes de la empresa. Entonces, lo que se hace aquí es generar, en la mayoría de los casos, costos indirectos. Y después tenemos los costos financieros, que nosotros tenemos los costos del capital, ¿sí? O sea, cuando hablamos de capital, hablamos de dinero, podemos hablar de dinero propio o de dinero de terceros. O sea, dinero propio de la empresa, y cuando hablamos de dinero de tercero, es el dinero que nos prestan para el desarrollo de las empresas. Y bueno, cuando hablamos de costos financieros, ahí tendremos varios subrubros. Por ejemplo, intereses. Intereses es uno de los subrubros. Se puede alojar, y después hay que determinar intereses, de quién corresponden esos intereses, a quién corresponden, ¿sí? A qué determinada entidad financiera o demás. Y después también si le debemos al Estado. Si le debemos al Estado, también es un costo financiero, porque también nos cobran intereses muchas veces. Entonces, el abanico se va viendo cada vez más. Según la forma de asignación del producto, bueno, esto ya lo veníamos hablando. Nosotros aquí lo que vemos es que lo que ocurre es que según la forma de asignación del producto vamos a tener costos directos o costos indirectos. Entonces, los costos directos yo los voy a aplicar directamente. Materia prima directa. Si yo tengo una cantidad de aluminio para hacer una pieza, yo asignaré esa cantidad de kilogramos de aluminio a una determinada pieza. Entonces el costo de ese aluminio será imputado en forma directa a ese determinado producto. Si yo tengo costos indirectos, bueno, supónganse que yo tengo dos empleados que trabajan cada uno en un torno. El sueldo de esos dos empleados va a ser directamente adjudicado al producto que se fabrique en ese torno. En cambio, el sueldo del supervisor es un sueldo que lo vamos a asignar en forma indirecta al producto, porque digamos, no está trabajando en forma directa, sino que está supervisando a dos empleados. Estos son los criterios generales que habitualmente se utilizan para poder clasificar costos. Luego, nosotros tenemos por el momento de la determinación del costo. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros podemos presupuestar un trabajo, ¿sí? Entonces, los costos que se calculan con cierta anticipación son costos presupuestados. En general, ustedes lo van a conocer también como costos estándar. Y luego tenemos otra calificación o otra forma de ver el costo, que es el costo resultante, que es el costo que nosotros obtenemos al final del proceso de fabricación, y es un costo real. Entonces, bajo estas dos consideraciones, nosotros podemos calcular desvíos, es decir, yo hago un presupuesto, ¿sí?, de un determinado costo, y al final del proceso tengo un costo resultante. Digamos, estos dos valores me van a permitir a mí hacer un ajuste
digamos, de costos, porque si yo me excedí en el costo final, lo que yo tendré que analizar es cómo yo llegué a ese costo y cómo hago para mejorar mi costo. O si no, yo tendré que rever el costo presupuestado porque en uno de esos casos yo estoy presupuestando mal. Entonces, todo esto sirve como una herramienta de gestión. Lo que yo hago es observar los costos en función de su comportamiento, asignarle centro de costos y operar. ¿Operar para qué? Para mejorar la eficiencia de mi empresa. Cuando yo hablo de eficiencia, hablo o de eficacia digo, trato de hacer las cosas bien, ¿sí?, de acuerdo al proceso, y trato de hacer las cosas buenas, de acuerdo a la calidad. Entonces, es importante que uno preste atención a los costos y siempre los tenga en mente, porque si uno maneja los costos, también maneja los riesgos. Entonces, es una forma de adelantarse a los problemas. Entonces, es muy importante que ustedes aprendan a anticiparse, y una manera de anticiparse es conocer los costos.